Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, en el capítulo número 18, esta tarde. Primer libro de Samuel, en el capítulo número 18, vamos a leer y vamos a leer el versículo número 6. Dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Versículo número 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David y a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos. El camino hacia una caída. El camino hacia una caída. Por ejemplo, hermanos, en la Biblia vemos cómo hay grandes ejemplos de personas, de profetas, de pastores, que Dios usó en gran manera, y a cada uno de ellos el ascenso a cómo Dios los usó, cómo Dios se desarrolló en ellos, siempre tiene como una regla general, siempre tiene los mismos elementos que llevaron a cada uno de ellos a que Dios los usara. Y en la mayor parte de los elementos que Dios usó para que ellos pudieran ser de instrumentos para su pueblo, para el pueblo del Señor, uno de esos instrumentos siempre fue, uno de ellos y de tantos fue la humildad. La humildad. Siempre la humildad fue ese instrumento que afloró en aquellos grandes hombres de Dios. Y como siempre lo hemos descrito en la Biblia, la humildad que menciona la Biblia no se refiere a una humildad exterior, sino que específicamente se refiere a una humildad, gracias hermano, que no se percibe, a una humildad que no es de un ropaje exterior, sino que este ingrediente de humildad siempre fue esa conducta que estuvo en esos momentos, esa inocencia, esa conducta que hacía que Dios pudiera usar
a estos hombres de Dios. Pero siempre a medida que se van alcanzando los logros, se van alcanzando las metas, aparece algo que comúnmente se dice: nos desenfocamos, vamos perdiendo el origen de lo que nos llevó a ese nivel. Ahora, ese origen y esas causas que van apareciendo muchas veces, que hacen que vayamos perdiendo la humildad, muchas veces son porque pensamos que nosotros tenemos voz y voto. Pensamos que nosotros muchas veces somos los dueños, que tenemos como una potestad para decidir, para decir qué hacer. Y muchas veces vamos como queriendo que nuestra opinión se tome en cuenta. Por ejemplo, leemos aquí que el rey Saúl, ustedes y yo conocemos, que una de las razones por las cuales él empezó a perderse, empezó a caer, fue la falta de humildad. Si usted ve al inicio del rey Saúl, dice en la Biblia y lo describe que era un hombre que lo usaba el Espíritu Santo, que profetizaba. Y Dios usa a este tipo de personas cuando encuentra en sus vidas, encuentra la humildad, la sencillez. Dios va usando, y Dios usaba a Saúl a tal grado de que dice que era un hombre que Dios lo usaba en profecía y profetizaba. Pero a medida que él fue avanzando en la vida espiritual, empezó a creer que porque era rey, que porque Dios lo había tomado en cuenta, él tenía cierto grado de opinión en las decisiones de Dios. Para que lo ejemplifiquemos un poco más a nuestra realidad, eso es como cuando hay una familia. En una familia hay una familia, se casan los esposos, empiezan a tener hijos y los hijos se empiezan a desarrollar. Y entonces los hijos crecen, se empiezan a desarrollar y llega un momento en donde probablemente el hijo llega a ser más grande que sus padres físicamente, probablemente. Usted ve hijos más altos que sus padres, más frondosos que sus padres, y es en ese momento en donde aparece en los hijos, aparece algo como que los hijos en algún momento tienen opinión ahí en esa casa. Y es ahí en donde usted y yo hemos visto cómo hay hijos que empiezan a regañar a sus padres. Hay hijos que empiezan a decirles qué hacer a sus padres. Hay hijos que empiezan a querer dominar a sus padres y usan manipulaciones como el salario, el dinero, los ingresos y un montón de situaciones que se usan para querer manipular, para querer dar el brazo a torcer a los padres. Pero cuando usted empieza a ver ese tipo de actitudes en los hijos, cuando usted empieza a ver ese tipo de conductas en los hijos, ya esos hijos se perdieron. Ya esos hijos están en niveles directos al abismo de la caída. ¿Por qué? Porque el hecho que un hijo, siempre le he dicho, el hecho que un hijo gane más, en buen salvadoreño tenga más pisto, sea un profesional, tenga supuestamente más inteligencia,
lo que sea, lo que usted quiera agregarle a ese hijo, eso no suplanta la categoría de padre, jamás. El padre va a ser padre y la madre va a ser madre, aunque usted tenga más pisto que él, aunque usted vive en una mejor colonia que él. Ese va a ser el hombre de Dios siempre, el que Dios usó para que usted naciera, punto. Entonces muchas veces se va perdiendo esa naturaleza inicial. Y usted ve como muchos hijos maltratan a sus padres, le faltan el respeto, porque ya ellos creen que tienen voz y voto. Y eso mismo es el ejemplo que le pasó a Saúl. Pero a Saúl no le pasó con sus padres terrenales, sino que a Saúl le pasó con Dios. Y a todos los hombres de Dios y a los hijos de Dios les pasa lo mismo. Si no entienden el lugar en donde uno siempre debe de estar, sea que Dios lo use, sea que Dios no lo use, sea grande, sea pequeño, uno siempre debe de entender la posición de hijo. O sea, el hijo nunca va a ser papá. O sea, las cosas nunca se van a invertir. El hijo nunca, o sea, en ningún momento de la vida las cosas se van a revertir. El papá va a ser el que engendró el hijo y el hijo va a ser el engendrado siempre, hasta el día que nos muramos. O sea que eso es una naturalidad, pero a medida que uno pierde el enfoque, entonces nos vamos creyendo que el hijo engendró al papá. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y yo siempre lo he ejemplificado. Por ejemplo, el caso del hijo de Noé. Usted ve el caso del hijo de Noé. Ahí hay un ejemplo bíblico, testimonial. ¿Qué fue lo que sucedió con él? Un hijo de Noé, en lo que su papá estaba, creo que estaba en una fiesta y creo que se había embriagado, si no estoy mal. Entonces el hijo en ese momento aprovechó para reírse de la desnudez de su padre. O sea, su papá estaba desnudo y entonces lo que hizo fue y dijo: ah, mi papá está desnudo. O sea que esos son los hijos que aprovechan los errores, las situaciones negativas de algún padre para sacárselas en cara, para reírse de ellos. ¿Y qué fue lo que le pasó a ese hijo? ¿Qué fue lo que le pasó? Le cayó una maldición. Según la Biblia se cree que ese hijo que fue maldecido ahí son todos los africanos, para que usted tenga una idea. Son judíos, son todos los africanos que viven en África. En África es un continente que ha sido ayudado por todas las naciones poderosas con grandes ayudas, más que Latinoamérica. Pero usted ve algo peculiar en este continente: no sale de la pobreza. Por ejemplo, usted ve en Latinoamérica, no ve los escenarios que ve en África, de fosas llenas de niños muertos, situaciones negativas, complicadas. Usted no ve eso, pero usted en África ve cuadros terribles, al menos de algunos países excepcionales como Sudáfrica, que son colonias inglesas. Pero les cayó la maldición. A ese hijo le cayó la maldición de haberse burlado de sus padres, de haberle sacado las galladas. O sea, se desenfocó, pensó que podía reírse del padre, pensó que podía criticarlo, pensó que podía decirle qué hacer. No, o sea, uno siempre va a ser hijo mañana, tarde y noche, punto. Entonces, ¿qué hago, hermano, con mis padres probablemente terrenales? Uno nunca debe de ponerse en el lugar en donde no lo han puesto. Sencillo. O sea, uno debe de respetar su posición, debe de entender su posición, y a medida que nosotros no nos movemos de ahí, entonces vamos a ser bendecidos. A medida que usted no se mueve de ahí, va a ser bendecido. Esa es una ley de la Biblia
es una ley espiritual. ¿Por qué? Si usted se recordará el caso de David, David pudo haber matado a Saúl. ¿Cuándo? Cuando estaba Saúl allá en la cueva, si usted se recordará. ¿Qué le sucedió? Dice que David todavía le cortó un pedacito del manto para tenerlo de prueba que lo tuvo en la mano. Y dice que uno de los hombres de David le dijo: mátalo, Dios te lo puso. Pero ¿qué le dijo David a ese hombre? Le dijo: no, le dijo, guárdeme Dios de hablar y de matar al ungido de Dios. O sea, lo tuvo en la mano para matarlo y no lo mató. ¿Por qué no lo mató? Porque David entendía la posición que Saúl siempre iba a ser el primer rey de Israel. Y él iba a ser en algún momento, no se sabía cuándo, llevó muchos años para que él asumiera el poder, pero él iba siempre a ser el segundo, punto. Y eso fue lo que Dios vio, eso fue lo que Dios le agradó, que lo tuvo en la mano y no lo mató. O sea que cuando Dios ve ese tipo de situaciones, entonces Dios premia eso. Entonces, hermano, es que yo ya, ¿qué hago con mis padres? Dice alguien. Ya no los aguanto, déjenlos. No se complique la vida. No se complique la vida. O sea, que va a vender que la vende y no de él, pues. Que va a hacer esto no se complique la vida. Si usted tiene hijos, métase con sus hijos, trate de formarlos a ellos, pero no a sus padres, porque está metiéndose en maldición y se está metiendo en un gran problema y está cavando su propia tumba. Usted mismo la está cavando. No se meta donde no se tiene que meter. Punto. Porque cuando uno no entiende esta realidad, entonces sucede algo. Y lo que sucede es que ese hijo no es bendecido, porque tiene este clavo, porque tiene esta dificultad, porque no entiende esta realidad. Por eso usted ha visto un montón de hijos que los padres tienen que mantenerlos y ya tienen 60 años y ya tienen 50 años y el papá le dice: mira, voy a vender la casa para ayudarte, mira que no sé qué, que no sé cuánto. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué ese hijo no puede despegar? ¿Por qué ese hijo no puede salir adelante? ¿Por qué? Es por esto, porque no entienden la función. Y entonces quieren empezar a cambiar la situación y empiezan a sacar la callada. No, es que mire, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo me recuerdo me decía un padre llorando en un día de estos, me decía: mire, es un amigo, y me decía: ¿sabes lo que? El hombre es exitosísimo, empresario, tiene como 300 empleados, para que usted tenga una idea. Y me dice, llorando, me dice: mira, mi hijo me dice que él, porque ya es licenciado, me dice, y yo no soy licenciado. Y me dice él llorando: si eso, le digo, ¿qué tiene que ver ese tonto? Le digo, que sea licenciado, lo que sea, si aquel es inteligente y el hombre de Dios. ¿Cuántos empleados tiene él? Ninguno. Me dijo: anda trabajando. Vaya, y entonces, ¿usted cuántos tiene? 300. O sea, ¿quién es el hombre de Dios? Usted. O sea, ahí es donde uno debe de entender la realidad. La bendición que el hijo tiene es por el Padre, por nuestro Padre espiritual y nuestros padres terrenales. Punto. Entonces me decía este empresario: mira cómo me dice este tonto. Ay, déjelo, le digo, ay, déjelo. Tarde o temprano va a entender que la bendición es usted. Es que uno debe de entender. Y mire, le decía: mire, yo soy licenciado y usted nunca estudió, le dice. Ja, ja, ja. Gran chistoso, ¿verdad? Digo, ¿qué tiene que ver? Maestría puedes tener, pero si sos hijo, punto. Te engendraron. Es como que el diablo le quiere decir algo a Dios, pues. O sea, lo mismo. Ya el diablo sugiriéndole a Dios. Usted ve, para más el diablo le va a pedir permiso a Dios. Entonces uno, cuando ve esta realidad, cuando uno se va saliendo, es que mire, es bien fácil. O sea, es bien fácil desubicarse. Es bien fácil. Por eso le digo, es bueno hablar esto, porque uno, vaya, imagínese, el papá quizás no tiene carro y ya usted tiene, ya uno cree que ya le puede decir algo. Humanamente uno cree. No sé si me doy a entender. Es que es fácil perderse.
Pero ahí es donde uno tiene que ubicarse. No, 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 no. Yo soy esto y él es esto. Punto. Entonces, uno mismo va cavando la tumba. Uno mismo va cavando la tumba. O sea, cuando usted ve a alguien arriba que cae, no es de la noche a la mañana. Fue poco a poco cavando la tumba. Poco a poco se fue cavando la tumba. Y el caso de Saúl. El caso de Saúl, leíamos ahí cómo fue él cavando su tumba. Usted ve que Saúl empieza a tener celos. ¿Celos de quién? De David. Empieza a tener celos de David. ¿Y por qué iba a tener celos de David? Porque eso es como que, se lo voy a poner así, como que un padre empiece a hacerle la vida imposible al hijo, porque tiene celos. No pega. Si lo que pega es que el papá se alegre que el hijo salga adelante. Entonces es lo mismo. Saúl, ¿cómo iba a tener celos de David? O sea, ¿cómo iba a tener celos de este cipote, que si él ya era el rey, pues ya él era el ungido de Dios, era el hombre de Dios, era el hombre que profetizaba, el hombre que Dios lo usaba? No podía ser al revés la cosa. Entonces dice acá que empezó a tener celos de David y a quererle hacer la vida imposible, a quererlo matar. Y ahí usted empieza a ver cómo empieza la ruina y la caída de Saúl. O sea, las caídas no son así nomás. Usted no se va a engordar de hoy en la noche porque se coma 2 pupusas. No, cómaselas. Se va a engordar porque ahora va a comer 2 pupusas, mañana se va a comer otras 2 y pasado se va a comer otras 2. O sea, sencillo, pues. Las caídas no son de la noche a la mañana. Es una continua que uno no para hasta el día que ya está reventado. Hasta el día que ya no se puede hacer nada. Hasta el día que ya es tarde. Entonces, como la clave es entenderla que todos los días podemos estar cayéndonos o todos los días podemos estar levantándola. Usted puede ver el caso del hijo pródigo. ¿Usted cree que el hijo pródigo así de la nada le dieron ganas de irse? No, al hijo pródigo le dieron así de la nada. No, las cosas no pasan así. O sea, al hijo pródigo, sus amigos empezaron hablándole, sus amigos empezaron diciéndole: mira, tu tata bien bravo, mira, tu tata montón de pistos que tiene y no te da tu parte. Si vos tuvieras tu parte, vieras lo que hiciera. Ya uno cuando administra las cosas de uno, ya es otro pisto. O sea, poco a poco, hasta que un día el hijo agarró valor y le dice: mire papá, yo ya soy hombre, entonces quiero mi parte. Y agarró valor y fuerte valor. Y mire qué padre más inteligente. Mire qué padre más sabio. Porque le hizo un bien al hijo pródigo. ¿Por qué le hizo un bien? Porque él pensaba, el hijo pródigo, él pensaba que él era el inteligente. El hijo pródigo pensaba que él era el que podía. Y que ya las cosas individualizadas ya se podían hacer de mejor manera. Pero mire, el padre inteligente vende la parte. Otro papá, ¿qué hubiera hecho? No vende la parte. Pero este papá agarra la parte, la vende y no sé cómo se lo dio, si billete de a 100, si billete a $1, si billete a 20. Vaya, aquí está el saco, hijo. Lo que usted me pidió. Y ya el otro bien contento, ¿verdad? Bien contento que ya era libre, bien contento que ya iba a hacer lo que él quería, bien contento que ya nadie le iba a decir nada que hacer. Pero ¿qué había empezado ahí? Había empezado su caída. Y cuando está ya comiendo con las algarrobas y peleándose las algarrobas de los cerdos, terminó su caída. Pero todo eso fue un proceso hasta tocar fondo. Las caídas no se dan de la noche a la mañana. De la noche a la mañana usted no va a cometer un adulterio. De la noche a la mañana usted no va a cometer una fornicación. No, eso no es tan así, pues no somos tan galanes, pues, ¿me entiende? Como me decía un hermano, o
O sea, si yo las caídas que pegaba, me dice, era porque yo andaba buscándolas, me dice. Pero a mí nunca me dijeron que estaba bonito, me dice. O sea, las caídas no son tan así, pues no, como le digo, no somos tan imanes. Pero empiezan con un cafecito, empiezan con un coquito, empiezan con un mensajito, empiezan con una, como le dicen aquellas tarjetitas. Antes por lo menos las tarjetitas físicas, empiezan con una tarjetita virtual, empiezan con una excusita de algo, hasta que se lleva a la situación negativa. O sea, no es así de la noche a la mañana. O sea, todas las cosas van avanzando, y este día y este año que pasó, ¿ya avanzó más para allá o avanzó más para acá? Y entonces es ahí en donde uno tiene que estar al pendiente si estamos caminando hacia nuestra caída, o si estamos retrocediendo, o si estamos manteniéndonos. Pero eso no se lo puedo decir yo. Eso usted mismo tiene que saber en qué posición está, si está más para allá o está más para acá. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora, uno mismo va teniendo manifestaciones. La misma persona va teniendo manifestaciones para dónde está más inclinada la balanza, si está más para allá o para acá. Por ejemplo, cuando ya uno no quiere servir, ya esa no es que te vas a ir al infierno por eso, pero ya esa es una manifestación, ya es una alerta de que algo en el interior no anda tan bien. ¿Por qué? Porque cuando uno está agradecido con Dios, cuando uno está en sintonía con Dios, lo que uno quiere es agradar al Padre, agradar a Dios. ¿Y qué podemos hacer para agradar a Dios? O sea, literalmente no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es, a través de nuestra conducta, tener una conducta que le agrade a Él, porque todo es de Él. Si yo le ejemplificaba y le decía, ¿qué puede hacer usted para agradar a un millonario? Imagínense que usted le digan, mire, va a ir al cumpleaños de un millonario y necesita llevarle un regalo. Y usted le lleva unos zapatos y no tiene montón. Y usted le lleva un carro y no tiene carro, pues. Y usted lleva y le lleva un saco y tiene un closet lleno, una casa llena de cosas. ¿Cómo agradaría usted a un multimillonario? Vaya, que le dijera, mire, lo vamos a invitar al cumpleaños de Zuckerberg. Pero el requisito es que tiene que llevar un regalo que le guste a él. ¿Qué llevaría? Si me voy por lo caro, no creo. Yo creo que me iría al Dollar City a buscar algo raro quizás. Pero ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Y así nos pasa con el Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para agradar al Señor este año? ¿Qué podemos hacer? Si Él lo tiene todo, Él no es dueño del oro, de la plata, de la tierra, de nosotros, de la vida, de todo, pues. A mí una vez, les contaba, me tocó ir a darle un regalo a un millonario, un hombre que tenía como 7,000 empleados aquí en El Salvador. No hallábamos qué hacer para darle el regalo al hombre. Y entonces, pero llegué y se nos ocurrió una calzoneta, se nos ocurrió, ¿y qué íbamos a hacer? Con unos zapatos para que el hombre jugara. Pero lo que le agradezco fue que cuando le estábamos dando el zapato y la calzoneta, el hombre dijo a ponérsela. Vaya, dijo, me la voy a poner, dijo, y ya se quitó los zapatos y se puso los zapatos. O sea, la actitud le agradó la actitud, la sencillez, o sea, la humildad. Mire, tenemos esto, pero ya sabemos que usted no necesita de esto, ¿verdad? Pero esa sencillez le agradó, que se la puso, y le puso los zapatos y él los va a usar, dijo. O sea, ¿qué podemos hacer con Dios? Pues, o sea, imagínense. O sea, la única es que con eso, entonces nosotros le traemos
esos zapatos, esa calzoneta, es ese servicio, Señor. Aquí estamos cansados, aquí estamos, Señor, con nuestras pobrezas, dándote lo que tenemos. Y entonces eso le encanta al Señor, y es ahí donde el Señor nos bendice. Y es ahí es donde el Señor te levanta, te restaura, porque ve la actitud de sencillez, de humildad. Y me quedó marcado eso, como le digo. ¿Cómo le? Otro ya, tírenlo por ahí. Sigamos hablando. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Entonces, la caída empieza continuamente, todos los días, con nuestras conductas, con nuestra forma de pensar. Con nuestra forma de pensar empieza nuestra caída. Empezamos nosotros a creer que tenemos voz y voto. Empezamos nosotros a creer que podemos. Empezamos a creer que nosotros se tiene que hacer tal como yo digo. Ahí empieza la caída de uno. Empieza la caída de uno. Empieza a caerse uno. Yo siempre lo he ejemplificado. Si a mí me hubieran preguntado dónde quiere estar en el servicio del Señor, jamás le hubiera dicho que aquí. Jamás. Jamás. Aquí estoy en contra de mi voluntad. Y siempre lo hemos estado en contra de mi voluntad. Por eso le digo, o sea, no es donde uno quiere. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? O sea, si Dios le dice, mira, va a estar ahí. Y entonces lo menos que puede hacer uno es ser obediente. Y cuando Dios ve esa conducta de obediencia, empieza a ver de que usted ya hay un nuevo nacimiento en su corazón, que usted lo quiere agradar a Él, y entonces Él empieza a mantenerlo en la fidelidad. Saúl empezó a caer con sus celos. Si usted se recuerda qué era lo que vi, cuál fue otro factor que hizo que Saúl empezara a caer. Usted sabe que en la Biblia establece que solamente los profetas de Dios podían hacer holocausto. Pero vino Saúl, ¿y qué hizo? Como Samuel se tardó, ¿verdad? Como Samuel se tardó, entonces él hizo el culto. Y entonces cuando vino Samuel le dijo, mira, acabas de cometer un gran problema, le dijo. O sea, vos no te competía eso. Sí, pero como vos te tardaste, le dijo. Yo lo hice. Ahí empezó la caída. La caída de Saúl. Yo me recuerdo de una iglesia en donde el pastor de esa iglesia dejó tirada la obra, ¿verdad? Esto pasó hace como unos 25 años, o 24 años. Entonces, hubo un hermano que estaba ahí. Y entonces, como en esa iglesia pasaron como 15 días que nadie llegó. Y entonces la iglesia quedó tirada, nadie llegó porque el que estaba ahí se fue. Entonces uno de los hermanos que estaban ahí se puso de pastor. Entonces cuando llegó el pastor general de esa iglesia, no de acá, sino que de esa iglesia, a los 15 días llegó. Y entonces vino el hermano y le dijo, mire hermano, fíjese que como ya hace 15 días aquí estamos tirados, le dijo. Entonces yo me puse a predicar aquí, le dijo. Entonces todo el mundo en ese momento pensaba de que el pastor general de esa iglesia le iba a aplaudir. Qué bueno hermano, le dijo. Qué bueno hermano, qué bueno, le dijo, que usted agarró la obra y no la dejó tirada. El problema fue que el hermano pastor general le dijo, mire, le dijo, ¿y a usted quién lo puso? Le dijo. No, es que aquí 15 días, le dijo, que la iglesia ahí la hubiera dejado tirada, le dijo. Aquí traemos al pastor, le dijo. Vamos a orar por él. O sea,
es lo que uno tiene que entender. Por eso le digo, es lo que uno tiene. Para mí fue una lección terrible. Hace 26 años, como le digo, 25 años. Aquí traemos el pastor y este va a ser el pastor de esta iglesia. Y entonces, uno debe, eso es lo que le digo que le pasó a Saúl. O sea, uno debe de entender, empezó a entender, Saúl no era el profeta de Dios. Había que esperar 15 días, había que esperar 30 días, había que esperar una semana, había que esperar 10 días, hasta que el hombre de Dios viniera. Porque ahí empezó la caída. Ahí empezó la caída de Saúl, empezó a tener atribuciones que no tenía que tener. Y así uno va cediendo hasta el día que lo entierran espiritualmente al cliente. Entonces la clave es uno mantenerse. Imagínense este caso que les estoy contando, cualquiera podría decir que estaba bien, pero no estaba bien. Entonces uno debe de entender cómo inicia la caída. Cuando usted pierde el primer amor. El primer amor se va perdiendo por varios factores. El primer amor se pierde y se va perdiendo por varios factores. Y uno de los factores por los cuales se va perdiendo el primer amor es la costumbre. Entonces se nos vuelve costumbre venir a la iglesia, se nos vuelve costumbre hacer un culto, se nos vuelve costumbre ciertas cosas dentro de la iglesia, pero es ahí donde uno personalmente tiene que darse cuenta que ya está en una rutina. Entonces, cuando uno ya está en una rutina, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que podemos hacer cuando nosotros ya internamente estamos en una rutina? Para romper una rutina, ¿qué se hace? Entonces uno cambia. Por ejemplo, cuando usted ya se aburrió, las hermanas que les hacen todavía pues en estos tiempos, les hacen su desayunito a su esposo, y a su esposo ya no se come la comida, y usted dice, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa que no se la come? Quizás en otro lado está comiendo, dice el hermano. No, entonces es porque ya uno se acostumbra al huevito. No, a todos nos pasa eso, pues. Entonces, ¿qué hace uno? Por ejemplo, yo cuando ya me aburrió ese huevito, entonces lo que hago es me pongo a ver una receta. ¿Se recuerdan de los libros de recetas? Entonces busque un libro de recetas de desayuno, y entonces usted el mismo huevito le echa perejil, le echa albahaca, le echa ¿qué le puede echar? Una tomatada. O sea, ya cambia. Y ya con eso que usted le cambie un par de días, le digo que ya el mismo huevo se lo vuelve a comer. Pero si usted le va a darle el mismo, ¿qué va a pasar? Entonces va un momento en donde usted va a vomitar aquello, pues. Se va a cansar. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Yo, por ejemplo, me gustan esas cosas de las especies y le compro un montón de especies. Hay veces que hasta canela le echo a los huevos. Ya sabe amargo, ya le cambia a uno. No sé si me va a entender, pues, o sea, invente cosas, pues, o sea, entonces ya con ese, ya usted, ay, qué feo este volado, ya cambió, ya se lo comió de diferente forma, y ya como se lo comió de diferente forma, rompió la rutina, y ya entonces usted vuelve a agarrar fuerza. Vamos a darle un fuerte, pues, aplauso al Señor. Entonces, cuando uno va perdiendo el primer amor, entonces, como le digo, la rutina va haciendo que uno vaya perdiendo el primer amor. Entonces, ¿qué otra cosa hace que uno pierda el primer amor? La queja. ¡Qué barbaridad! O sea, ¿cómo no se va a perder el primer amor en el matrimonio si la hermana es solo quejándose del hombre? Que ganas muy poquito, que no sé qué, que no sé cuánto, que muy tarde. ¿Cómo? Ese es un caldo Por eso es que hay hermanos que son mártires. Véanlos, hermanos, por favor. Hermanos mártires. Mire, porque estar aguantando unas 50 quejas diarias, unas 20 quejas diarias, literalmente
Si ahí porque el hombre está comprometido no sale corriendo, o la mujer está comprometida con los hijos no sale corriendo. ¿Cómo va a aguantar usted? Pues imagínese, en la mañana, que qué barbaridad. A las 12, que qué barbaridad. En la noche, qué barbaridad. Queja y queja y queja y queja y queja. Entonces, uno literalmente está a punto de estallar. Y si no ha estallado la bomba, gracias a Dios. Pero esa constante queja y queja y queja hace que la gente pierda el primer amor. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Nosotros en nuestra casa tenemos una costumbre que nunca la hemos perdido y es muy buena y ustedes pueden implementarla también. Por ejemplo, cuando salimos a comer, cuando nosotros salimos a comer a alguna parte, sea quien invite, siempre le damos las gracias a nuestros padres. Por ejemplo, si vamos al Pollo Campero, puedo decirle, cuando terminamos y vamos en el carro, gracias papi, gracias mami, gracias, pero así no callado, gracias. Entonces, cuando uno da las gracias, eso lo sensibiliza a uno. Pero imagínense, la llevan al mister en la mañana. ¡Qué barbaridad! ¡Qué feo estaban esos huevos, babón! Y el hombrecito matándose, trabajando. Y dice, por dentro dice, ¿a quién me conseguí? Dice. A las 12, otra queja. Y nunca las gracias, de nada, como que es obligación todo. Como que es obligación que le inviten, como que es obligación, todo es obligación. No todo es obligación. Hay cosas que uno siempre debe de dar gracias. Aunque usted mismo haya pagado, gracias. ¿Por qué? Porque eso lo sensibiliza a uno. Eso lo mantiene a uno sobre la tierra. Eso lo hace a uno depender de Dios. Depender. ¿Por qué? Porque eso evita que nos vayamos desenchuflando de la realidad y cuando nosotros nos desenchuflamos de la realidad, entonces estamos más proclives a caer. Y vuelvo a insistir, las caídas no se dan de la noche a la mañana. Las caídas es un proceso que usted empieza a quejarse, empieza a creer que es obligación que lo inviten, empieza a creer que empieza a olvidarse de dar gracias y dar gracias y dar gracias. Usted ve el caso de los hijos. ¿En qué momento se pierden? En el momento que ellos creen, que es obligación darles todo. No, ese es un error. Como siempre me dijeron a mí, su herencia es su estudio. De lo demás no haga cuenta. Y nos contaba mi papá, mira, fíjate que allá, me decía, allá en el campo se tenían 20 vaquitas y las 20 vaquitas, los papás le decían a uno, mira, este es de fulano, este es de fulano, este es de fulano, y a todos los hijos tenían nombre. El problema, me dice, es que la tal vaquita de repente el papá la iba a vender y no le daba nada a uno. Entonces así pasa, pues. Entonces uno debe de entender de que si le dieron el estudio, eso es su herencia y punto. Y de ahí trabaje. Y fuerte, si quiere, depende de donde usted quiera llegar, métale. Pero no esté esperando nada del otro. Entonces, cuando usted está esperando algo de alguien, del gobierno o de alguien, ahí ya se metió en un problema. Porque ya usted cree que es obligación que le den. No. Es obligación de usted trabajar para salir adelante. Y entonces ahí empieza la caída. Triste ver unos jóvenes, muy jóvenes, valga la redundancia, hace como un mes estaba viendo que su madre o sus padres tenían muchos terrenos y muchas casas. No sé si ustedes vieron ese caso. Y entonces los muchachos empezaron a quejarse
y a quejarse y a ser desagradecidos que la mamá recibía un gran puño de renta y no les daba nada, no lo repartía con ellos. Y ahí dicen en las noticias que lo que hicieron fue matarla a la señora. Terrible, ¿verdad? ¿Y por qué cree? ¿A dónde cree usted que pasó eso? ¿A dónde cree usted que pasó eso? ¿Cree que fue de un día para otro? No, eso empezó con una queja. Eso empezó creyendo que ellos tenían derecho. ¿Derecho de qué si no has trabajado para eso? O sea, desubicado totalmente. Y mire, esos pobres mínimo les van a caer sus 40 años por no haber entendido que es el hecho que les decía que la vaquita era de ellos, pero no era de ellos. Ellos tenían que trabajar. Porque la vaquita la podía vender la mamá en cualquier momento, porque era de ella. Pero miren los perversos que hicieron, confabularon y la mataron. No sé si será cierto o será verdad, pero así decía la noticia. Lo que le quiero decir es lo triste. ¿Y por qué se llega a ese nivel de caída? Porque uno se empieza a quejar, empieza a ser desagradecido. Y cuando uno empieza, mire, cuando usted empiece a ser quejisto y desagradecido, olvídese. Usted puede llegar a hacer las peores locuras que ni usted mismo se las creyó. ¿Usted cree que estos jóvenes que mataron a sus padres en este momento se han de estar rascando la cabeza? ¿Cómo llegaron a ser tan monstruos? ¿Cómo? ¿A dónde empezó eso? Empezó en el momento que ellos pensaron que tenían derechos. Denle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Para caer en el pecado es lo mismo. Uno va cediendo poco a poco. Por eso es que acá en este ministerio se nos ha enseñado a ser radicales. Algunos pueden criticar este modelo. Algunos pueden criticar este modelo y pueden criticarlo fuertemente. Pero yo soy de la idea de que hay cosas que necesitan radicalidad. Ser radical no se puede manejar de otra forma. Entonces, en el pecado es lo mismo. No se puede jugar. No se puede ceder. Porque vaya, yo le ejemplifico como el caso del azúcar. Intente usted estar 30 días sin azúcar. 30 días. Jugando con el azúcar. No se puede. 30 días sin azúcar. Nada de postres, nada de sodas, 30 días. Mire, no es fácil. Hasta le empieza a temblar a usted toda la quijada. Entonces, ¿qué se necesita? Ser radical. Radical, duro. Pero es mejor ser duro, pero no estar jugando. ¿Sabe por qué? Porque si no, usted empieza con un pedazo de pan. Con un pedazo. Y de ahí se come la caja entera. Y usted dice, y toda me la comí. Sí, toda te la comiste. Toda. Y yo, sí, usted se la comió toda. ¿Y en qué momento? Y ya quiere la otra. Y quiere la otra. Así es el pecado. Si usted no es radical y cerrado, cerradito. Si vos podés andar con tus amigos vagos, puedes ir a la discoteca. Si sos hermana, yo te doy permiso que vayas a la discoteca. El problema es que no vas a aguantar. ¿Cómo vas a aguantar? O sea, ¿cómo vas a aguantar en la discoteca si uno es humano, si es carne? Dice el proverbio, ¿podrá andar el hombre sobre la brasa sin quemarse? No se puede. No vas a poder. Tarde o temprano vas a caer. No se puede. Dice alguien, hermano, ¿puedo tener amigos inconversos que chupan? Sí, puedes tener. El problema es que ahí sentado, lo primero que hacen estos es, vaya, usted como es evangélico se tiene que tomar una con nosotros. Queremos verlo bolo. ¿Cómo? La primera vez le vas a decir que no.
La segunda vez les vas a decir que no. Y a la tercera te van a hacer una grulla de que te van a extorsionar y te van a decir, o te la tomás o te quito el empleo. O te la tomás o ya no son nuestro amigo. O te la tomás o ya vas a ver qué. Y entonces todos somos influenciables, todos. Entonces uno lo que tiene que hacer es hacer su ambiente. Entonces por eso es que uno tiene que andar con hermanos, por eso uno tiene que andar. Es como una joven que es creyente. ¿Puedo andar con un inconverso? Sí puedes andar. Yo digo que sí. La Biblia dice que no, pero digamos yo te diría que sí. Pero ¿qué va a pasar? Primero, ese inconverso te va a llevar allá a la montaña una vez, después te va a llevar allá a la playa y después porque el tipo anda viendo cómo te da vuelta. ¿Cómo te da vuelta? ¿Cómo te llama en la noche? Mira, ¿no te has peleado con tu papá? No, todavía no. Esperando que te pelees con tu papá para decirte, venite para aquí a mi casa. Aquí no te preocupes, aquí tengo una camita. Te andan buscando para darte vuelta. Sencillo. Entonces, ¿cómo vas a poder andar con un inconverso? Tarde o temprano te va a dar vuelta. Va a pasar lo que les ha pasado a todo el mundo que jugó. Pero ya el novio cristiano ya es diferente, porque ya el cristiano verdadero, ya ese solo está enamorado de vos porque te ve, pues. Pero ese no te toca en nada, ni la mano, hasta que se case. Entonces, ¿por qué? Porque jugar con fuego te lleva a ese tipo de situación. Entonces, ¿cómo es la caída? Así va, despacito, hasta que estás en el abismo. Entonces uno lo que tiene que hacer es ser radical. No se puede esto no se puede. Yo se los he contado. Creo que tenía 16 años. Había una muchacha que me encantaba, me gustaba, pero me volvía loco en el colegio. Y siempre me habían predicado que uno no puede tener novias cristianas, novias inconversas, porque esto y lo otro, lo que todos hemos escuchado en la vida espiritual. Pero como uno es terco, entonces yo me salté el cerco, ¿va? Y entonces supuestamente anduve como unos 15 días con ella. La cosa es que en ese, ¿cómo le dicen? Para finalizar, para graduarse, en el colegio hacíamos una excursión a otro país. En aquel entonces íbamos a Montelimar. Y entonces la idea era de irse a Montelimar, era que sin papás, pues, para que usted entienda, ¿verdad? Entonces solo con el director, solo en una coaster se alquilaba y allá era una semana sin papás, para que todos los bichos hicieran lo que ellos quisieran. Entonces yo iba de novio con ella, ¿va? Y entonces allá me recuerdo que allá yo me quedé con mis amigos y allá cada quien buscaba a su pareja, pues ya usted entiende, ¿va? Y entonces recuerdo que allá en la noche me llamó, me dice, mira, fíjate que aquí estoy sola, me dijo, venite para acá. Ay, dije yo, ya estoy en lío, dije yo aquí. Y entonces, no, que aquí estamos jugando con los amigos. Y me logré quitar el primer día, me logré quitar el 2. Como al tercer día que ya no podía, entonces me dijo, mira, yo quiero que te tomes este vinito aquí conmigo. Y yo, Señor, si yo soy evangélico, ¿y qué hago aquí, Señor? ¿Y qué hago aquí? Yo quería venirme ya, hermano. No se puede. Por más que quiera, no se puede. Hay que ser radical. O sea, no se puede. Se lo digo por experiencia propia. No se puede. Es mejor ser radical. No se puede. Que sos retrasado mental porque no salís con tus amigos. Sí, mejor así. Mejor que digas eso. Pero mejor retrasado mental, pero fiel con el Señor. Y si soy fiel con el Señor, lo tengo todo. Vas a tener todo. Todo lo que quieras vas a tener. Entonces las caídas empiezan, como le digo, con cositas sencillas, hasta que se llega al abismo. Y ya en el abismo, ya es difícil salir, hermanos. Ya alguien en el abismo, yo lo he ejemplificado así. Ya cuando alguien está en un abismo, cayó en un pozo, si usted cae en un pozo de 100 metros, ¿cree usted que usted puede salir solo? Ya no se puede. Usted va a poder calar unos 10 metros.
a los primeros 10 metros, por muy buzo que sea, o por muy coquero que sea, le llaman coqueros a los que pueden escalar, pero ustedes sin lazo, va a subir unos 20 metros, pero a los 20, ¡pum!, se va a volver a caer. Y volver a subir, ¡pum! La única forma que usted salga de un pozo es que alguien agarre un lazo, se lo aviente y lo saque con fuerza. No hay otra forma. Ya cuando alguien está enviciado en las drogas, en la promiscuidad de sexo, no hay forma que salgas de ese abismo si no es por la misericordia del Señor en tu vida. Entonces por eso hay que ser estricto, porque cuando uno está ahí abajo, no hay nadie, se acaban los amigos, se acaban todos esos disquecheros de uno, se acaba todo, está solo en el abismo. Pero ahí es donde uno tiene que entender que solo Dios nos rescató y nos sacó del lodo cenagoso en donde estábamos hundidos. Dele un fuerte aplauso pues al Señor. Póngase en pie.